La gerente del PSOE lo confirma. Sánchez efectivamente puede haber cobrado en metálico en el PSOE. El clan de la Chistorra tiene un nuevo problema. Puigdemont insinúa que prepara la ruptura con Sánchez y convoca el lunes a sus lugartenientes a una reunión en Perpiñán. Veremos lo que pasa. Pero suena extraño que los golpistas estén dispuestos a tumbar a su gran amigo Sánchez. Y temor internacional a una, sí, literalmente, invasión de Putin ya en territorio UE y en territorio OTAN. Rusia podría invadir Estonia para poner a prueba la capacidad y ganas de defenderse de Europa. Todo ello mientras Sánchez sigue racaneando el dinero para defendernos de Rusia. En Es Radio, la noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Bueno, pues vamos con el tema de la financiación ilegal del Partido Socialista, presunta, casi tendríamos que decir por ahora. De momento, el Partido Socialista ha bajado el tono. Les han debido decir, mira, deja de repetir eso de que no hay ni un solo indicio, porque claro, como resulte que en 7 días o 10 días nos caiga la imputación a todo el partido como persona jurídica, al PSOE, por financiación ilegal, a lo mejor hacemos más el ridículo de lo habitual. Bien, la cuestión es que ellos bajan un poco el tono. Y además hoy había comparecencias importantes en la Comisión de Investigación del Senado. El primero, Mariano Moreno, que es el gerente, el tesorero, el gestor, cada uno que le llame como quiera, en la época de los grandes fajazos, cuando circulaban los famosos sobres con el sello del PSOE. Luego váyanse ustedes a saber si han continuado, pero en aquella época fueron mucho más visibles. Con el sello del PSOE, la ventanita, como dice la portavoz Montse Mínguez del Partido Socialista, que según ella repartir chistorras con ventanita le da transparencia, para versiones las del PSOE. Bueno, pues en aquella época estaba Mariano Moreno, y Mariano Moreno ha sido más listo, y ha dicho, no, yo no pienso decir nada. Bueno, yo no pienso decir nada. Él ha dicho que era por un imperativo del Tribunal Supremo. Falso, mentira. Si no estás imputado, no solamente es que puedas hablar, es que debes hablar. Bueno, se ha tomado nota de su negativa y evidentemente esto no va a ayudar a Mariano Moreno. Pero la segunda persona, que es la actual gerente, la que está ahora, es decir, la que podría tener que explicar más cosas, porque toda la supuesta maniobra de limpieza habría caído encima de ella y ni limpieza ni historias, Ana María Fuentes, resulta que ha decidido hablar y ha soltado perlas como las que van a escuchar sobre si cobraba o no cobraba Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, al igual que cualquier persona que trabaja para la organización, ha podido cobrar del partido, por supuesto, y ha cobrado mediante transferencias y ha cobrado en algunas ocasiones también en efectivo. Mi pregunta es... Vale, en fajo, en chistorras. Digo yo, ¿no? Si los demás cobraban en chistorras, en lechugas y en soles, ¿el que tenía? ¿Un tipo de billete especial? Bueno, pues si es en metálico... Dice luego, en transferencia, ¿esto cómo lo hacían? Aleatoriamente, pito, pito, gorgorito y te toca transferencia. ¿Esta era la mecánica? O sea, en serio, esto es lo que nos quieren explicar, que dependiendo de si era lunes, miércoles o viernes, tocaba transferencia. Si era martes, jueves o sábado, tocaba chistorra. Y si era domingo, te habían tocado los soles. ¿Esta es la mecánica? Bien, esto es lo que ha dicho con respecto al cobro de Pedro Sánchez. Pero vámonos a las preguntas con respecto a si había caja B. Vamos, financiación ilegal en el Partido Socialista. 2 versiones, toma ya. Una primera que la van a escuchar. ¿Cree que ha habido un uso de una caja B en el Partido Socialista? Yo creo que no hay una caja B en el Partido Socialista. Yo creo. Viva la convicción, ¿eh? Yo creo que no hay. Claro, un momento en el que se ha debido dar cuenta, el móvil me imagino que estaría reventando la mesa de vibración, alguien le ha debido tirar de la blusa y le ha debido decir, ¿tú eres consciente de lo que acabas de decir? ¿Cómo que creo? Vamos, que te sales de la responsabilidad de certificar que no la había. Por lo tanto, es que temes que la hay, o sabes que la hay. Momento en el cual ha dado otra versión. Saben ustedes que en las comisiones de investigación, por mucho que diga la Fiscalía, por supuesto que hay una obligación de decir la verdad. Bien, pues ha dado otra versión. Le han preguntado sobre si ha habido financiación ilegal en el Partido Socialista y usted ha empezado la frase con un yo creo que no. Yo, mirándole a los ojos directamente, le digo, ¿ha habido financiación ilegal en el Partido Socialista? Rotundamente no. Rotundamente me han llamado, rotundamente me vibraba el móvil por todas partes, rotundamente, como siga manteniendo esta versión, verán ustedes lo que pasa. Miren, como el uno no ha querido hablar y no tenía ningún mandato para no hablar, es falso, radicalmente falso ese argumento. Y la segunda ha dicho sobre Pedro Sánchez
no ha cambiado la versión. Por tanto, tendremos que dar por bueno que efectivamente Pedro Sánchez pudo haber cobrado vía fajo, vía sobrecomventanita, vía chistorra. Bien. Y con respecto a si había una caja B, si había financiación ilegal, primero nos dice que cree que no. La persona responsable. ¿Cómo que creo que no? Pero si es tu responsabilidad. Tú eres el máximo cargo en materia de control del dinero. Y luego lo corrige. Bien, tendremos que seguir haciéndonos preguntas. Y yo, por ejemplo, pues les voy a trasladar a todos ustedes y a la gente del Partido Socialista, a ver si alguno se prepara mejor el argumentario y la defensa para la próxima vez, una serie de preguntas que creo que no sobra absolutamente nada el realizarlas. Básicamente porque las versiones que estamos escuchando no encajan ni de broma. Bien, vamos con las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuánto dinero? Déjennos de historias y de rodeos. ¿Cuánto dinero cobró Sánchez en metálico? Es muy sencillo. Esto tiene que estar anotado. Cuando se presenta un justificante de gasto, cuando se hace una liquidación de gasto, como dijo Pedro Sánchez, se tienen que aportar los tickets. ¿Dónde están los tickets? ¿Dónde están los justificantes? ¿Dónde está el listado de los cobros? Porque a fecha de ahora, ustedes en el Partido Socialista nos están negando esa información. Nos la están ocultando. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuántas veces cobró y en qué fechas? ¿Qué es esto de yo creo que probablemente? ¿Cómo yo creo probablemente? Usted estaba en una comisión de investigación del Senado. Para empezar, ya que se dedica a la política, tenga un poco de respeto por las instituciones donde se representa la soberanía nacional. O sea, allí usted tenía la obligación de decir la verdad y por lo tanto tenía que llevar la documentación. ¿O es que esa documentación no existe? ¿Vale? Pues si existe, díganos exactamente cuántas veces ha cobrado, en qué fechas y con qué cargos y en qué conceptos. Que esto suele ser importante para luego poder comprobar la veracidad de los tickets y las facturas presentadas. Venga, tercera pregunta. ¿De dónde sacaban ustedes las chistorras, las lechugas y los soles en fajos? ¿Saben por qué insisto en esta pregunta? Pues porque hoy se ha afirmado en la Comisión de Investigación del Senado que el dinero no lo sacaban de cajeros. ¡Ay, qué casualidad! Así ya no se puede tener el registro de los cajeros en los bancos. Que lo recibían a través de una remesadora. Me imagino que hablarán con la remesadora, si es que existe, y le dirán, mira, como no digas esto, no vuelves a tener un contrato con nosotros en tu santa vida. Pero bueno, más allá de mis sospechas, debe ser que yo soy malvado. Bien, que exactamente dónde han sacado las chistorras. ¿Y saben por qué? O las lechugas, o los soles. Porque en la declaración han asegurado que en las liquidaciones siempre se pagaba con billetes de 50 o menos. Bien, pues los de 50 o menos, los de menos, dirán ustedes cuál era el apodo, pero los de 50 eran los folios. Eso ya lo tenemos claro. Por lo tanto, no nos han dado ninguna explicación ni para las chistorras, ni para las lechugas, ni para los soles. ¿Les importaría decirnos exactamente quién llevaba las chistorras, las lechugas y los soles? ¿O es que entraban por la ventana? ¿Venía Papá Noel, que se ha hecho del Partido Socialista, y venía con una bolsa cargada de chistorras y chuletones, que seguimos sin saber lo que era? Porque no han dado ni media explicación al tema chistorra. Venga, sigamos con esta historia. ¿Por qué se acumulaba dinero en los cajones de las secretarias? Vamos a ver, la forma de pago es muy básica en cualquier empresa. 1, vía transferencia. 2, si de veras hace falta algo de efectivo, se acude a la caja. Nadie guarda el dinero en los cajones. ¿O es que ustedes lo guardaban en los cajones porque había un circuito de personas de confianza? Y era mejor que el dinero en fajos, el dinero B, no lo vieran el resto. No vaya a ser que se extendiera la información y a lo mejor acababa pasando lo que está pasando ahora. Venga, sigamos. ¿Por qué la gerente dice que es extraordinario este tipo de pagos? Lo ha dicho tal cual. En metálico de forma extraordinaria. Lo habitual, vía transferencia. Pues Pachi López resulta que dijo lo contrario. Pachi López, que digo yo que es alguien en el Partido Socialista, aseguró que era lo normal. De hecho, dijo, como en cualquier empresa, como en este grupo parlamentario. Bueno, si era tan normal, ¿por qué la gerente dice que es extraordinario? Uno de los dos está mintiendo, ¿verdad? Venga, sigamos. ¿Por qué cobran ustedes en una cuenta del partido los sueldos de todos los senadores y diputados? Porque en este programa hemos empezado a escarbar un poquito y primero un día nos encontramos con que era en el Senado y después nos hemos encontrado con que también era en el Congreso. Y resulta que los diputados y senadores no cobran su sueldo, como nómina. No. Va a una cuenta central del partido. Y después el partido, el que parte y reparte, no sé si se lleva la mejor parte, reparte algo. ¿Y esto para qué lo hacen? ¿Esto qué fin tiene? ¿Llevarse una parte en donación? Y de esa manera se aseguran que no va a haber nadie que discuta esta historia de donar al partido. ¿Están pellizcando donaciones de los sueldos de los diputados y senadores? Ustedes, tanto Mariano Moreno como Ana María Fuentes, como gerentes, como gestores, lo tienen que saber, ¿verdad? Porque las cuentas eran del partido y no nos han dicho nada. Nos lo están ocultando, ¿verdad? Venga, sigamos. ¿Por qué desde el PSOE se filtró a los 4 vientos que Mariano Moreno había sido destituido, sacado de ese cargo,
de todas formas, menuda destitución, porque lo enviaron a Enusa con 245.000 euros sin tener ni idea de lo que era el uranio, y es Enusa la empresa nacional del uranio. Filtraron a los cuatro vientos que se le había sacado de ese cargo porque aceptaba gastos y pagos de José Luis Ábalos excesivos y que no tenían justificación. ¿Y por qué nos dicen ahora exactamente lo contrario? Porque la primera versión llegó de ustedes. ¿Acaso es que en aquel momento pensaban que el tema Ábalos no se iba a judicializar y de esa manera pensaban que hacían un cortafuegos? ¿Y ahora se han dado cuenta que ni cortafuegos ni historias? Díganoslo, porque la verdad es que nos interesa bastante. Bien, sigamos. ¿Por qué hoy se ha negado a declarar el gerente de la etapa de las chistorras si podía dar una explicación y no está imputado aún? ¿Por qué ha utilizado ese argumento? Que ya les he explicado que es falso. ¿Por qué? ¿Porque tiene miedo a decir la verdad? Porque si hoy decía una cosa y hoy tenía la obligación de decir la verdad, quizás cuando sea imputado en sede judicial puede mentir, porque un imputado sí puede mentir, y lo que está es aguardando para decir toda una colección de mentiras. Señor Mariano Moreno, ¿ha sido por esto? ¿Es ya una estrategia previa al temor que tiene a ser imputado? Porque si tiene temor a ser imputado, es que usted sabe que hay probabilidades elevadas de financiación ilegal en el Partido Socialista. Sigamos. ¿Por qué había cajas con billetes en la casa de Ábalos? No nos han dicho nada de esto. Oigan, ustedes dicen que era un mecanismo extraordinario. ¿Y cómo con un mecanismo extraordinario se acumulan cajas y cajas con billetes de 50? ¿Les importaría explicárnoslo? ¿Cómo resulta que si tú justificas gastos y te llevas eso, qué pasa? ¿Que Ábalos se lo llevaba y era una hormiguita y se iba directo a guardarlo? Porque le hacía gracia hacer castillos de naipes pero con billetes o con chistorras. ¿Esta era la dinámica? Porque por sus gastos diríamos que más bien era lo contrario. ¿Por qué había cajas con billetes en la casa de Ábalos? No nos han dado ni media explicación. ¿Por qué se intercambiaban? Otra pregunta. Mensajes con Koldo, que no era nada en el partido. ¿Desde cuándo una mecánica de pago y de liquidación de gastos se coordina con Koldo García Izaguirre, que es una persona del gobierno? Era una persona del gobierno, que no tenía que pintar nada en la mecánica, ni de financiación, ni de pago, ni de liquidación de gastos en los partidos. ¿Por qué? Porque era el que mandaba. ¿Y por qué era el que mandaba? Porque, como dijo Víctor Aldama, ¿fue Pedro Sánchez el que puso a Koldo a controlar los movimientos de José Luis Ábalos? Venga, sigamos. ¿Por qué Santos Cerdán, abroncó a Ábalos y Koldo por llevarse dinero, abro comillas, a espaldas del partido? ¿Qué pasa? Que había pagos por delante del partido, ¿no? Y si no, ¿de dónde viene esta bronca? Venga, continuemos. ¿Por qué Ábalos siguió recibiendo pagos en metálico hasta el descubrimiento del caso por parte de la justicia en febrero de 2024? Si ustedes dicen que ya estaba apartado, si Mariano Moreno ya estaba apartado, ¿por qué continuó el pago, señora María Fuentes? Esta pregunta es para usted. Porque si usted dice que esto era muy extraordinario, ¿por qué continuó ese pago? ¿Le parece extraordinario a Ana María Fuentes 21 sobres para Santos Cerdán? Porque esa información ya la tenemos. ¿Lo extraordinario se ha convertido en ordinario de pronto? Venga, sigamos. ¿Cómo pudo Ábalos pagarse viajazos a República Dominicana de 9 personas, como publicamos mañana en Libertad Digital, sin incrementar su gasto en las tarjetas? ¿Quién pagaba eso? ¿De dónde salía el dinero? Lo digo porque Ábalos, y ya lo sabemos, seguía recibiendo sobres. Tampoco es su responsabilidad. Continuemos. ¿Por qué el incremento de dinero en el partido, un incremento brutal, coincide con las obras públicas presuntamente amañadas y con el COVID? ¿En el COVID no se les daban de baja a los afiliados? ¿No tenían problemas para pagar? No. Debe ser que los socialistas son una especie de raza aparte, porque todo el resto de españoles teníamos problemas económicos. De hecho, muchísima gente lo pasó de horror. Los suyos en ese momento les entró una fiebre altruista y se dieron cuenta de que lo mejor era apuntalar a Pedro Sánchez, el hombre que les metía en la casa y que a muchos de ellos les hacía perder el trabajo, aunque luego se prohibiera formalmente esta historia de lo de los despidos, pero se les dejó a todos como fijos discontinuos, es decir, en el paro. Era por eso. Quizás es más creíble, ¿verdad?, esta segunda versión. ¿Y por qué Cerdán tenía el 45% de una de las empresas que recibían adjudicaciones? Díganoslo. Eso no es una mecánica de financiación ilegal del partido, desde luego no. Pero ilegal de esta persona, sí, ¿verdad? Y resulta que esta persona era el secretario de organización del partido. No se quejó nadie en el PSOE. Nadie sabía que tenía el 45% de una sociedad que estaba recibiendo obras públicas. Miren, ¿saben por qué no han contestado a todo esto? Por una cosa muy sencilla. Porque saben que lo que tendrían que decir, que es la verdad, no se lo iban a perdonar en el partido nunca. Y porque todo lo que han dicho son mentiras. Mentiras. Mentiras abiertas, mentiras clarísimas. Y por eso yo creo que va a ocurrir lo que llevamos contándoles en Libertad Digital desde hace tiempo. Que ya se ha abierto la cuenta atrás y va a haber una, más que previsible, imputación del Partido Socialista en su conjunto por financiación ilegal.